La causalidad descendente. Nos enfrentamos al hecho de que el universo manifestado no es un universo de causas y efectos, como se pensaba anteriormente, sino que se trata tan solo de un universo de efectos. La causa última siempre se encuentra en el mundo más sutil, en el universo no manifestado, es decir, en las dimensiones de más alta vibración. Este es un descubrimiento clave de la nueva visión que, como se verá más adelante, tendrá grandes consecuencias en la comprensión del ser humano. Muchos científicos sostienen hoy que el mundo tridimensional es un mundo de efectos, y no de causa y efecto como se creía anteriormente. Y aún cree la mayoría de la población. No hay causas en el mundo observable, sino que es un mundo de efectos. Citaremos varios científicos en el debate de esta idea, entre ellos a David R. Hopkins y su obra El poder contra la fuerza, los determinantes ocultos del comportamiento humano. Dentro del mundo observable se presume convencionalmente que la causalidad trabaja de la siguiente forma: A, B, C. A esto se le llama una secuencia lineal determinista. La presunción implícita es que A causa B, que a su vez causa C. Sin embargo, nuestra propia investigación, afirma Hopkins, indica que la causalidad funciona de una manera completamente diferente. A, B, C, patrón atractor. A, B, C, operantes, evento observable. Según este diagrama, la causa A, B, C, que no es observable, produce la secuencia A, B, C, que sí es un fenómeno observable dentro del mundo tridimensional. Los problemas típicos a resolver por la ciencia existen en el nivel observable de A, B, C. Pero el trabajo realmente importante consiste en encontrar el patrón de atracción inherente, o sea, el ABC del cual surge el ABC. En este sencillo diagrama, los operantes trascienden lo observable y lo no observable. Se podrían visualizar como un arco iris que sirviera de puente entre los dominios deterministas, sutiles, y no deterministas, físicos. Esta descripción de cómo funciona el universo está de acuerdo con la teoría del físico David Bohm, quien describió un universo holográfico que tendría un orden invisible implícito, enfold, y otro manifiesto explícito, unfold. Es importante señalar que este entendimiento científico se corresponde con la visión de la realidad experimentada a través de la historia por ciertos sabios iluminados, quienes han evolucionado más allá de la conciencia ordinaria hasta un estado de percepción pura. Así, el mundo visible es creado desde el mundo invisible. Además, está también influenciado por el futuro y no solo por el pasado. Esta influencia causativa del futuro en el presente es muy difícil de comprender para la mente humana. Las personas están familiarizadas con la idea de que el pasado influye en el presente y saben, por ejemplo, que si se beben hoy varias botellas de vino, mañana tendrán resaca. Pero comprender la influencia del futuro en el presente resulta complicado, pues contradice lo que muestran los sentidos y la experiencia cotidiana. La conciencia puede transformar la comprensión de la causalidad. Según la propia percepción, va evolucionando con cada nivel de conciencia.
se hace evidente que lo que se suele conocer desde la perspectiva humana en el universo como el campo de las causas es en realidad el campo de los efectos. Así es como Goswami explica esta idea en su libro Activismo Cuántico. En la ciencia materialista solo hay una fuente de causalidad: la interacción material. A esto se le llama comúnmente causalidad ascendente, porque la causa sube desde el nivel de base de las partículas elementales a los átomos, las moléculas y a la materia más voluminosa y gruesa que incluye el cerebro. Esto parecería correcto, salvo porque, según la física cuántica, los objetos son ondas de probabilidad. Y todo lo que puede hacer la interacción material es trocar la probabilidad en posibilidad, pero nunca en la realidad que se experimenta. Como la paradoja del dualismo, esto es también una paradoja. En experimentos como el de la doble ranura se ha comprobado que la observación influye en el desarrollo de la prueba, y las partículas se comportan de modo distinto si son observadas. Adoptan forma de corpúsculos, o no, se comportan como ondas. Para cambiar la posibilidad en realidad, se necesita una nueva fuente de causalidad o causalidad descendente. Cuando alguien se da cuenta de que la conciencia es la base de todos los objetos materiales, y de que estos son posibilidades de la conciencia, entonces también reconoce la naturaleza de la causalidad descendente. Se trata de elegir una de las facetas de los objetos multifacéticos de la onda de posibilidad, haciendo así que manifieste como realidad. Dado que la conciencia está eligiendo de entre sus propias posibilidades, no es algo aparte. No hay dualismo. Ante lo anterior, una pregunta posible sería: ¿por qué no puedo utilizar mi libertad de elección para construir mi propia realidad y hacer que sucedan cosas apetecibles en todo momento? La respuesta es crucial. El estado de conciencia desde el que la persona elige es un estado más sutil, no ordinario, de una conciencia interconectada en la que todos somos uno, una conciencia cuántica superior. De ahí la conveniencia de llamar a la causalidad descendente y reconocer en su origen al absoluto. En palabras de Henry Stapp, la causalidad descendente, no local, debe realizarse desde fuera del espacio-tiempo. Sin embargo, puede provocar un efecto sobre la realidad que existe en el espacio-tiempo. Así que, según todo lo anterior, una realidad observable no causa un efecto también observable, sino que más bien un cambio en el propósito o en el comportamiento. Actúa como un campo energético en el que se incrementan las posibilidades de obtener uno u otro efecto, tal y como postula la ley universal de la correspondencia. De este modo, si el nivel de conciencia de alguien no está todavía muy evolucionado, cuando no esté manifestando todo en su vida, el campo de conciencia lo estará haciendo por él o ella. No obstante, lo explicado anteriormente, para cada persona la realidad es su realidad observable. Y esto es así porque su alma todavía tiene un destino que desarrollar, o en otras palabras, algo de karma que quemar. En ausencia de destino o karma, las intenciones se manifiestan sin esfuerzo porque no tienen ninguna fuerza oponente. El trabajo interior a realizar por las personas es similar a la apertura de una cuenta bancaria. Pero se trata de una cuenta de la que no se puede sacar dinero a voluntad.
La disposición de fondos se determina por un campo de energía sutil que espera un detonante para liberarse de nuevo hacia la persona. Esta nueva noción de causalidad descendente fue la base de la famosa frase del físico Fred Alan Wolf: nosotros creamos nuestra propia realidad. Esa es también la idea defendida, por ejemplo, en el bestseller El Secreto. Sin embargo, en este caso, los aspirantes a creadores no estaban al tanto de algo importante que ha llevado a muchas decepciones. Los seres humanos creamos nuestra propia realidad. Sí, pero no lo hacemos en un estado ordinario, sino en un estado no ordinario de conciencia. Esta conciencia cuántica, autora de la causalidad descendente, es no local y unitiva. Surge entonces una última pregunta: ¿cómo se puede conocer lo que pretende la conciencia para poder así alinear la propia intención con la suya? La respuesta es la evolución creativa. La conciencia tiene la intención de hacer evolucionar a las personas hacia un bien mayor para todos a través de la evolución creativa, aquella que busca una mayor información y profundidad. Como se puede apreciar, existe un paralelismo entre estas nuevas ideas y las evocadoras declaraciones realizadas a menudo en debates de alto nivel espiritual. Dios es a la vez trascendente e inmanente al mundo. Antes de la llegada de la física cuántica, los maestros espirituales intentaron transmitir que la relación entre Dios y el mundo no es dualista. Cuando las personas se quejaban de la vaguedad de estas declaraciones, decían: Dios es inefable. Es decir, que no se puede explicar con conceptos o con palabras, lo que hacía difícil para la gente comprender la sabiduría espiritual. A la luz de la nueva ciencia, la diferencia entre la conciencia de Dios y la del ego ordinario es clara. En esta última, las conexiones y las comunicaciones utilizan señales, mientras que en la conciencia de Dios se da una comunicación sin señales. Las interacciones no pueden imitar nunca a la no localidad. Esta es la prueba definitiva de la existencia de Dios, al menos concebido como una conciencia superior, una interconexión no local de todos los seres, con absoluto poder causativo. Así pues, parece que el ser humano ha estado mucho tiempo equivocado en su noción de causalidad, pues se ha pensado desde el paradigma de la física clásica newtoniana que el mundo se regía por causas y efectos. Sin embargo, el nuevo paradigma demuestra que este es solo un mundo de efectos, y que la causa de todo lo que aquí ocurre se halla en las dimensiones superiores de vibración y de información. Al principio, el propio autor pensó: pero, ¿qué me están contando? ¿Cómo puede ser esto posible? La causalidad descendente significa que todo lo que sucede es perfecto y necesario, porque el campo de conciencia que colapsa tiene mucha más información que los seres humanos y una frecuencia vibratoria más alta. El Evangelio, cuando dice que hasta el último cabello de vuestra cabeza está contado, dice la verdad, pues todo es causado desde arriba, por el absoluto y a través de la conciencia. Así, todo lo que ocurre a cada persona es perfecto y necesario, desde el punto de vista de la evolución de su alma. Asimilar este punto elimina el estrés de la vida, así como la angustia y otras emociones negativas, pues todo lo que ocurre es deseo de la inteligencia universal.
Tal conclusión no implica que no existan la necesidad de actuar o la libertad interior, como se explica en la segunda parte de este libro. Esta idea se basa no solo en la ciencia, sino también en una verificación interior que es intuición y racionalidad. Y se comprueba en el hecho de que cuando se asume de forma literal, se da lugar a una paz y una aceptación que se propagan a los demás, eliminando el miedo de la vida. Es un descubrimiento clave de la nueva visión que, como se verá más adelante, tendrá grandes consecuencias sobre la propia comprensión. Yendo aún más allá, se puede afirmar que todo lo que ocurre ahí afuera lo causa uno mismo dentro de sí. Si se desea que las cosas de ahí afuera vayan mejor, es mucho más útil trabajar dentro que hacerlo fuera. ¿Por qué? Más adelante se explicará cómo funcionan las leyes del universo, pero se introduce aquí un breve apunte. El universo está regido por una serie de leyes, pero no se trata de las leyes físicas conocidas, como por ejemplo la ley de la gravedad. Las leyes universales rigen el funcionamiento de todo el universo durante todo el tiempo, de tal forma que nada puede ocurrir fuera de la ley, porque si eso sucediera, el universo se desordenaría. Al exponer más adelante estas leyes en detalle, se comprenderá mejor la idea fundamental que se trata de explicar ahora: la causalidad descendente. Gracias a ella, la oposición tradicional entre evolución y creación se desvanece. Lo que existiría en su lugar es una creación continuada o emergencia que combina ambos conceptos. Así pues, entre las distintas interpretaciones posibles al problema del colapso, la más probable es que sea la conciencia unitaria la que colapsa la realidad de entre las múltiples posibilidades. Este colapso sigue las leyes del universo, que tienen un propósito pedagógico. La hipótesis que se plantea aquí, apoyada en la bibliografía citada, es la siguiente. Este colapso sería el resultado de la elección por parte de una conciencia no local. Por un lado, existe un determinismo estadístico que asegura el poder predictivo de una ciencia de lo no vivo, de los objetos y los sucesos, que se distribuyen en una curva de probabilidad. Pero también existe la libertad de elección de los actos individuales de los seres biológicos, cuando funcionan desde la conciencia no local, fuera del espacio-tiempo. En la conciencia común, que se denomina ego, los recuerdos aprendidos a partir de las respuestas dadas con anterioridad a los estímulos empujan el comportamiento en una dirección, haciendo que sea más o menos predecible y condicionado. El reto del ser humano es ir más allá del ego, hacia una mayor conciencia no local, que le permita acceder a una auténtica creatividad y transformación. Entrar en un mundo de verdaderas soluciones es resolver el conflicto entre la materialidad y la espiritualidad, lo externo y lo interno. Este es, de hecho, el poder de esta nueva idea. Su capacidad de integración de los aparentes opuestos. Así, cuando la conciencia es no local, es inclusiva, de forma que cuando se practica la inclusión en la resolución de conflictos, se aspira a una conciencia no local. Se puede afirmar que el colapso consciente, con verdadera libertad de elección, posee las siguientes características.
Es discontinuo, es no local, está jerárquicamente entrelazado o interconectado. Cada persona y lo que elige forman parte de la misma co-creación, ya que algo que está interconectado jerárquicamente cuando la causalidad fluctúa en un proceso de ida y vuelta, de modo indefinido y hasta el infinito. Los seres humanos practicamos la discontinuidad en la creatividad, la no localidad en el desarrollo de la conciencia social y el entrelazamiento jerárquico en las relaciones íntimas. Capítulo 2. El ser humano en el nuevo paradigma. Somos un alma en evolución. La definición de un ser humano, según el antiguo paradigma, podría ser la siguiente. Un ser humano es un animal, con un cuerpo físico, que también tiene un cerebro racional, con un neocórtex que otros animales no tienen, y un alma. Esto último solo se cree si se es espiritual, religioso. Por lo tanto, el ser humano es visto como un animal racional con capacidad de trascendencia. En definitiva, como un ser físico que tiene una experiencia espiritual, en lugar de como un ser espiritual que tiene una experiencia de aprendizaje en el mundo físico. Según esa definición, la mente es un epifenómeno del cerebro. En esencia, es el cerebro, materia inanimada, lo que causa la mente. O dicho de otra manera, lo que hace que la mente exista. Sin embargo, la emergente visión actual considera al ser humano como un ser espiritual. La realidad más real, más significativa del ser humano reside en el alma, que tiene existencia eterna. El alma pasa por una experiencia evolutiva y temporal en un cuerpo físico y en una personalidad individual, con el fin de adquirir comprensiones alineadas con la verdad y el propósito del plan evolutivo universal. Es posible entender el alma como un paquete individualizado de energía con información. Los 4 cuerpos, tanto la sabiduría perenne de la humanidad, por ejemplo, Upanishads, Zohar, etc., como la nueva ciencia, creen que los seres humanos poseen un cuerpo físico y otros cuerpos sutiles. El alma humana dispone de 4 cuerpos o filtros para interactuar con el mundo de la materia. Tales filtros determinan la propia experiencia y el nivel de conciencia determina cómo y en qué porcentaje se utilizan. Los 4 cuerpos son: un cuerpo físico, que se puede ver y tocar. En este cuerpo se experimentan las sensaciones. Un cuerpo vital, relacionado con los procesos de vida particulares. En este cuerpo se experimentan las emociones que luego son reguladas por el cerebro medio. Un cuerpo mental, con diferentes formas individualizadas de actividad mental. En él se experimenta el razonamiento mental secuencial. A este cuerpo también se le llama mente inferior, un cuerpo supramental que contiene los aspectos aprendidos de los movimientos de la mente. Esta es la raíz de la intuición. También es llamado mente superior, cuerpo supramental o cerebro etéreo. En la imagen anterior se representan estos 4 cuerpos y además el quinto, el que está incluido en la filosofía perenne, llamado cuerpo de gracia o gozo, y que se utiliza para la conexión con la divinidad.
La ciencia no ha llegado a este quinto cuerpo por el momento. La ciencia dentro de la conciencia permite postular que existen otros cuerpos, además del físico, sin caer en el dualismo. No es necesario que estos cuerpos interactúen entre ellos o con el cuerpo físico. En su lugar, la conciencia es la que media sus interacciones y mantiene su paralelismo. El biólogo Robert Sheldrake llega a la misma conclusión al observar que los genes no tienen los programas necesarios para la morfogénesis o creación de las formas. Según la terminología de Sheldrake, la morfogénesis, el desarrollo de las formas u órganos que llevan a cabo las funciones biológicas, en los organismos vivos está dirigida por campos morfogenéticos, extrafísicos y no locales. Lo que experimentamos como sensaciones no es sino el resultado de la acción de los campos morfogenéticos, que no son otra cosa que las descripciones equivalentes del cuerpo vital. Los campos morfogenéticos, morfo, forma, son patrones o estructuras que confieren orden a todo lo que existe, sean cristales, moléculas o animales. De forma similar, el biólogo Robert Sperry, el filósofo John Searle, el matemático Roger Penrose y el investigador de inteligencia artificial Ranan Banerjee han señalado que el cerebro, si se considerase de manera similar a un ordenador, no podría procesar significados, algo que los seres humanos estimamos considerablemente, ya que nuestras vidas giran en torno a los significados. ¿De dónde proceden estos? Los ordenadores procesan símbolos, pero el significado de los mismos tiene que tener su origen fuera, necesariamente. Es la mente la que otorga significado a los símbolos que el cerebro genera. Uno puede preguntarse por qué no existen otros símbolos diferentes para los significados. Llámense símbolos de significado. Pero entonces se necesitarían más símbolos para el significado del significado, y así hasta el infinito. Sperry, 1983, Searle, 1992, Penrose, 1989, Banerjee, 1994. Las sensaciones que existen tras las funciones vitales de un organismo vivo proceden del cuerpo vital de la conciencia. Esta traza las funciones vitales en la forma de los distintos órganos del cuerpo físico utilizando su cuerpo vital. Dado que solo la conciencia puede inyectar significado en el mundo físico, tendría sentido plantear como hipótesis que la conciencia escribe los programas mentales de significado en el cerebro. Cuando alguien programa el software para un ordenador personal, emplea una idea mental de lo que quiere conseguir con la programación. De igual modo, la conciencia tiene que utilizar el cuerpo mental para crear el software mental, es decir, las representaciones de los significados que procesa la mente en el cerebro. En resumen, el comportamiento de la materia no viva existe a modo de ley, pero el comportamiento de lo que está vivo y de lo pensante existe a modo de programa. Así, la lógica dicta que se tiene tanto un cuerpo vital como un cuerpo mental de conciencia. Esta utiliza el hardware físico para hacer representaciones de software de lo vital y lo mental,
¿Qué argumentos se pueden aportar para confirmar la existencia de lo supramental? Goswami plantea la cuestión desde el concepto de creatividad. ¿Qué es la creatividad? No hace falta pensar demasiado para darse cuenta de que la creatividad guarda relación con el descubrimiento o invención de algo nuevo de valor. Pero, ¿qué es nuevo? Lo nuevo en la creatividad se refiere bien a un nuevo significado o bien a unos nuevos contextos para estudiar un nuevo significado. Cuando creamos un nuevo significado haciendo uso de contextos viejos y ya conocidos, lo llamamos invención. O, de modo más formal, creatividad situacional. Por ejemplo, a partir de la teoría conocida de las ondas electromagnéticas, Marconi inventó la radio. La radio dio un nuevo significado a una porción particular del espectro electromagnético. Pero el contexto para aquella invención ya estaba presente. En cambio, la creatividad de Clerk Maxwell, que descubrió la teoría de las ondas electromagnéticas, es creatividad fundamental, porque supone el descubrimiento de un nuevo contexto para el pensamiento o las invenciones subsiguientes.